Hola, ¿qué tal? Buenos días, los saludo nuevamente con afecto y para continuar con el desarrollo de nuestra unidad, la sentencia como producto de varias decisiones parciales. Aquí la pregunta clave es, ¿qué decisiones se toman en una sentencia? Es decir, en una sentencia no solamente se toma una determinación en cuanto al planteamiento principal de las partes. Por ejemplo, las partes en una controversia de orden familiar le pueden plantear a un juez si A tiene derecho a recibir o no pensión alimenticia, por ejemplo, y en una sentencia no nada más se deciden estas cuestiones de carácter principal, sino que las sentencias son consideradas como productos de varias decisiones parciales. Pero ¿cuáles son esas decisiones parciales que toma el juzgador al momento de emitir una sentencia? En primer lugar, el juez tiene que tomar una decisión sobre la validez normativa y la aplicación de esa norma al caso concreto. Es decir, en primer lugar tiene que decidir el juez, esta norma es válida. Por validez entendemos que esa norma sea conforme con la Constitución, que esa norma sea conforme con el ordenamiento jurídico y luego ver si resulta aplicable al caso concreto. En segundo lugar, se toman decisiones de carácter interpretativo, es decir, decisiones que tienen que ver con la elección de los métodos de interpretación. Ya les explicaba yo que existen un conjunto de métodos de interpretación, los cuales pueden ser usados por el juzgador para resolver una controversia. Y bueno, en función del método de interpretación, bueno, la asignación de significado es distinta. Es decir, en función del método de interpretación puede obtener un resultado A, B o C. Y esto lo veremos a mayor profundidad cuando veamos la unidad número 4 relacionada con la interpretación jurídica. Eh, También tiene que tomar una decisión sobre la evidencia probada, es decir, sobre los hechos del caso, es decir, sobre si, por ejemplo, A o Juan cometió o no un delito, si cometió o no homicidio, si cometió o no robo, es decir, sobre las cuestiones fácticas, sobre la cuestión fáctica. Tiene que tomar decisiones sobre la subsunción. La subsunción tiene que ver sobre si los hechos considerados probados son aplicables o se pueden subsumir, se pueden meter dentro de, el cajón de la interpretación que se realice de la norma jurídica. Y bueno, también tiene que tomar una decisión sobre las consecuencias de su determinación. Estas consecuencias tiene que medirlas bastante bien el juzgador, porque les van a servir como parámetro para resolver casos futuros, o bien en ocasiones tiene que ponderar las distintas consecuencias de carácter económico, político o social de tomar una determinación en tal sentido. Bueno, ahora veamos sobre algunas de las funciones que cumple la argumentación de carácter justificatorio. Y aquí la pregunta clave es, señale o díganos qué funciones cumple la función, qué funciones cumple la argumentación de carácter justificatorio. Bueno, cumple distintas funciones, ¿sí? En primer lugar señalamos una función de carácter validante, es decir, porque la obligatoriedad de las normas depende en mayor medida del reconocimiento sobre la validez que haga el juzgador. Al reconocerlas válidas y aplicables a un caso concreto, bueno, ella cumple con esta función de carácter validante. El juez nos está diciendo, esta norma es válida y esta norma es la que sirve para resolver un caso concreto. También existe o cumple la motivación una función controladora, es decir, al conocer los motivos por los cuales el juez tomó una determinación en tal sentido, permite que esa sentencia pueda ser controlada. ¿Y quiénes son los actores que pueden controlar una determinación? Bueno,
en principio, pues los propios abogados, ¿no? Si esa sentencia es dictada por un tribunal de menor jerarquía, entonces esa sentencia es controlable a partir de sus motivaciones, a partir de sus argumentos por una instancia de carácter superior. Pero no es el único método de control que puede existir. Existe un control de carácter social, es decir, la sociedad puede reprochar al juez una deficiente argumentación en sus sentencias. La misma academia puede reprochar a los juzgadores que su sentencia no está lo suficientemente motivada, no está lo suficientemente argumentada. En fin, y luego también cumple una función de carácter legitimadora, es decir, el juez se legitima de manera fundamental por las decisiones que toma, es decir, más que por las decisiones, por los argumentos que soportan las decisiones que está tomando. Así, por ejemplo, mientras los poderes de mayoría se legitiman de una manera democrática en función del respaldo popular otorgado por los electores en las urnas, el poder judicial, los jueces no, los jueces al no tener ese respaldo popular se legitiman a través de sus decisiones. Pero como les comenté, no solamente de lo que deciden, sino cómo lo deciden, es decir, los motivos, los argumentos de por qué los jueces deciden en tal sentido. También la motivación cumple una función didáctica, es decir, al hacer expresos de una manera clara, de una manera sencilla, en un lenguaje accesible, los motivos por los cuales tomaron una determinación, estas razones, bueno, ya facilita el conocimiento de las sentencias, es decir, con ello cumple una función de carácter didáctico. También cumple una función de carácter científico. ¿Por qué razón? Bueno, las sentencias es un insumo relevante, es una fuente importante para los trabajos de dogmática jurídica. Es decir, los trabajos que realizan los investigadores del derecho no solamente se circunscriben a describir el ordenamiento jurídico, a describir las normas, sus significados, su interpretación, sino también se analizan de modo fundamental las sentencias que emiten los jueces, sobre todo las que emiten los jueces de carácter constitucional, que tiene que ver con la interpretación y aplicación de los derechos. Y también cumple una función de carácter pacificadora, es decir, a través de la persuasión que se realiza eh, de la parte contraria en un juicio que no le favoreció la sentencia. Si los argumentos son lo suficientemente buenos, son lo suficientemente sólidos, pues tiene ese poder de persuadir a la parte que no ganó el juicio de asumir y aceptar esa resolución y que no provoque mayor conflicto. Y bueno, también las sentencias cumplen una función de carácter político en cuanto a que los jueces se legitiman en función de las sentencias que dicten. Esto ya quedó bastante bien explicado dentro de la función legitimadora que se encuentra conectada con esta función de carácter político. Los jueces se legitiman por los motivos, por las razones que soportan sus determinaciones. Y bien, pasando a otro punto sobre qué razones intervienen en una sentencia, en una decisión, en la toma de una decisión de un juzgador. Bueno, en principio cabe destacar que los jueces tienen la obligación de motivar su sentencia, es decir, de indicar las razones por las cuales tomó una determinación en tal o cual sentido. Y para ello, bueno, debe de hacer explícitas, es decir, debe ser expresas a través de toda su resolución, si es de carácter escrito, o bien si la emite de manera oral, hacer explícitas todas las premisas que lo llevaron a tomar la determinación. Y este es un punto relevante. Y abundando sobre las razones que intervienen en la decisión o en la emisión de una sentencia, hay razones de carácter lingüístico que tienen que ver con el significado de las palabras empleadas en las normas. Esta es una razón fundamental. Todas las normas
llámese las contenidas en un código, llámese las contenidas en los precedentes o en la jurisprudencia, se expresan a través del lenguaje. Entonces el análisis del lenguaje es fundamental. Y aquí tenemos razones de carácter lingüístico, también tenemos razones de carácter empírico que tienen que ver con la evidencia fáctica, con los hechos probados en el juicio. También tenemos razones de carácter institucional. Estas razones de carácter institucional se encuentran conectadas con el principio de legalidad, con el deber que tienen los jueces de fundamentar y motivar sus decisiones, con lo cual se evita la toma de decisiones arbitrarias. También tenemos decisiones de carácter valorativo, es decir, los jueces al momento de resolver algunos casos, pero sobre todo los jueces de carácter constitucional, resuelven cuestiones valorativas que tienen que ver con los valores. Ya explicábamos importantes sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es considerado el máximo tribunal constitucional del país, donde tiene en cuenta los distintos valores relacionados con los derechos humanos. Llámese el caso muy recurrente relacionado con el consumo lúdico de la marihuana, que tuvo en cuenta el valor expresado a través del derecho al libre desarrollo de la personalidad, pero también tuvo en cuenta el derecho a la salud. Hizo una ponderación entre ambos derechos, entre ambos valores, y decidió que en el caso era permisible consumir la marihuana, era permisible consumir la marihuana para uso recreativo en función a la protección de este valor consagrado en el derecho de libre desarrollo de la personalidad. Entonces se toman en cuenta decisiones de carácter valorativo. Pero ¿qué es lo que pasa cuando convergen distintas razones para resolver un caso? Bueno, pues hay que elegir la razón necesaria y suficiente para resolver el caso. Aquí es un punto clave. También hay razones de carácter sustantivo que tienen que ver con la finalidad económica, política, social. Luego tenemos razones de corrección que tienen que ver con el principio de imparcialidad, justicia, buscar el equilibrio entre las partes. Son razones que tienen que tomar en cuenta el juzgador. Su sentencia, su determinación busca una corrección, es decir, buscar la mejor decisión posible en función a todo el sistema jurídico, pero siempre que busque justicia, que busque igualdad, que busque un equilibrio entre las partes, una sentencia no arbitraria. Y finalmente existen razones de carácter interpretativo, es decir, aquellas que tienen que ver con la elección de los distintos métodos de interpretación y bueno, la asignación de un significado a la norma en función de esos métodos o criterios de interpretación empleados. Razones de carácter crítico, o sea, las sentencias son cuestionables, son criticables, y el juez al momento de emitir su sentencia pues tiene que tener en cuenta que en algún momento puede ser criticable su determinación, y por ello tiene que emitir una sentencia lo suficientemente sólida, apegada a derecho, pero sobre todo apegada a la justicia, apegada a los valores y, en fin, a buscar que esa sentencia sea justa, sea equilibrada. Y las razones de carácter autoritativo, que tiene que ver con el empleo que realizan algunos jueces de argumentos de autoridad. Por ejemplo, un juez de carácter inferior, un juez de primera instancia, puede citar como argumento de autoridad pues lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo resuelto por el Tribunal Interamericano, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bien, con esta parte concluimos este video, y en el siguiente video analizaremos lo relacionado con los contextos de la decisión judicial y otros temas relacionados con la teoría de la decisión judicial. Seguimos en contacto. Hasta la próxima.